Hola, quiero que hablemos ahora de uno de los grandes supuestos de las finanzas y es que a mayor riesgo debe haber un mayor retorno. Y eso, digamos, es lo que se veía cuando pintábamos esta gráfica y decíamos, hay un activo libre de riesgo. De nuevo, asuman que este es el punto donde se tocan. Y entonces hay un portafolio de tangencia y efectivamente, si yo quiero menos riesgo, me voy a parar por acá, en esta gráfica de riesgo contra retorno. Si quiero más riesgo, voy a invertir más en el portafolio riesgoso y menos en el activo libre de riesgo, que está por acá. Y me voy a parar acá si definitivamente quiero mucho más riesgo. Voy a incluso irme en corto en el activo libre de riesgo para poder financiar mis compras del activo riesgoso. ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando uno mira una gráfica, no de portafolios, sino de activos, y hace un gráfico riesgo-retorno, lo que encuentra es que hay muchos activos que tienen distintos niveles de riesgo y distintos niveles de retorno, pero no necesariamente hay una relación entre ellos. Pueden estar regados en este mapa, pero no cumplen con caer sobre lo que uno esperaría que fuera una línea recta. Perdón, vamos a tratar de hacer esa línea recta de una forma normal y decente, sino que se van a mover en distintos lugares. Entonces puede haber un activo, por ejemplo, que está ubicado acá. Fíjense que tenemos dos activos, perdón, que tienen el mismo nivel de riesgo, pero tienen retornos diferentes. Es decir, no se cumple con ese supuesto de a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con este activo A y qué pasa con este activo B? ¿Y por qué, teniendo el mismo nivel de riesgo, tiene uno más retorno que el otro? Para eso, entonces, lo que podemos hacer es pintemos los dos activos. Van a tener estas cajitas, representan el riesgo del activo y efectivamente cuando ustedes lo miran tienen el mismo nivel de riesgo, pero este riesgo es el riesgo del activo A, este es el riesgo del activo B, y cuando uno los mira son desviaciones estándar. La desviación estándar es una medida de riesgo total. Riesgo total quiere decir que tiene riesgo de la firma, quiere decir que tiene riesgo de la industria, quiere decir que tiene riesgo del proyecto y tiene riesgo no diversificable, tiene riesgo de mercado. Cuando uno mira, entonces comparando el activo B, resulta que de pronto el activo B tiene mucho más riesgo de mercado que el activo A. Vamos a poner en rojo la proporción de ese riesgo total, que es riesgo de mercado. RM, riesgo no diversificable. Entonces, cuando uno mira en riesgo total, los dos activos pueden tener el mismo nivel de riesgo total, simplemente que cuando el activo B entra al portafolio, toda la parte de riesgo que está azul se diversifica. Cuando el activo A entra al portafolio, todo el riesgo que está en azul se diversifica, ¿cierto? Y con lo que quedamos es con el riesgo en rojo, que no es diversificable. Entonces, la lógica detrás de a mayor riesgo, mayor retorno en finanzas se refiere a mayor riesgo no diversificable. Por eso la relación lineal funciona en portafolios como la estamos viendo aquí. Esto es, en el fondo, el riesgo del portafolio. ¿Por qué? Porque todos estos portafolios que están construidos aquí de activos riesgosos son portafolios diversificados. Mientras que estos, siendo activos individuales,
tienen riesgo no diversificable y riesgo diversificable. Por eso es que esta gráfica, y eso aparece en una de las lecturas obligatorias de la materia, por eso es que esta gráfica de la izquierda se puede ver así, porque estaríamos mirando el riesgo total de los activos, mientras que en la gráfica de la izquierda ya estamos viendo solamente riesgo de mercado. Eso va a ser muy importante, porque en el momento en el que logramos diversificar riesgo, en el momento en el que podemos desaparecer parte del riesgo de la compañía, encontramos una relación que es lineal entre el riesgo y el retorno. Hablemos ahora entonces de este portafolio, que es el portafolio de tangencia. El portafolio de tangencia, en un video anterior dijimos que era el portafolio que maximizaba el ratio Sharpe. Eso quiere decir que si todos los agentes son maximizadores, todos los agentes van a querer tener ese portafolio de mercado o ese portafolio de tangencia. Ese es el que vamos a conocer en el CAPM como el portafolio de mercado. ¿Por qué? Porque para los agentes no va a tener sentido tener ninguna otra combinación de activos riesgosos. Cualquier otra combinación de activos riesgosos esté dentro de la frontera de posibilidades de inversión o esté incluso sobre la frontera eficiente, como estos que estoy pintando aquí, todos esos portafolios van a ser subóptimos cuando se comparan contra el portafolio de tangencia. Y entonces los inversionistas van a querer combinar este portafolio de tangencia con el activo libre de riesgo para ubicarse en alguna parte del Capital Market Line. Ahora, hagamos un experimento de pensamiento, un thought experiment o un experimento mental. Si todos los inversionistas tienen el mismo portafolio, eso quiere decir que ese portafolio debe contener todos los activos de la economía. ¿Por qué? Porque si el activo no está dentro de ese portafolio, es porque ningún inversionista lo está demandando. Si el activo tiene demanda igual a cero, su precio debe ser cero. Entonces, si ustedes pueden observar en el mercado un activo riesgoso que tenga un precio positivo, quiere decir que tiene que estar dentro de este portafolio de mercado, dentro de este portafolio teórico T que está ahí. ¿Qué sucede si un activo no está dentro de ese portafolio de mercado? No vale nada. No vale nada. Entonces, ahora imagínense que ustedes tienen un activo riesgoso, por ejemplo, una acción de una startup que está siendo emitida esta semana, que saben que va a tener flujos positivos, que saben que van a recibir dividendos, o que van a recibir dividendos, pues no puede tener un precio de cero, porque se presentaría una oportunidad de arbitraje. ¿Cuántas acciones con flujos esperados positivos en algún momento estarían ustedes dispuestos a comprar a un precio de cero? Infinitas. Y entonces automáticamente se genera demanda, y al generarse demanda el precio tiende a aumentar. Entonces es muy importante entender que si hay un activo que tiene flujos positivos, así sea solamente en algún estado de naturaleza, ese activo debe tener un precio positivo. Recuerden que la ley nos permite generar empresas que tienen responsabilidad limitada. Eso quiere decir que cuando uno compra una acción, solamente puede tener ingresos positivos o cero en términos de dividendos. Es verdad, puede perder valor, pero si ya tiene un precio de cero, pues ya el precio no puede caer por debajo de cero. Entonces, si tiene un precio de cero y yo espero tener algunos dividendos en el futuro, voy a salir a demandarla. Al salir a demandarla, va a entrar el portafolio de mercado y su precio va a tender a aumentar. Eso quiere decir que en esta construcción teórica, el portafolio de mercado, y eso lo vamos a ver más adelante en el CAPM, el portafolio de mercado tiene que contener todos los activos de la economía.